Muy buenos días a todos. Hoy he recibido una llamada de un amigo mío. Me ha dicho que diga su nombre, pero no sé. Quizás me parece un poco excesivo para su intimidad, pero es el hijo de un general venezolano y me ha hecho una consulta. Él es del Opus Dei, supernumerario, padre de familia, y le habían pasado a alguien la carta del prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe acerca de si se podían bautizar las personas transexuales. Esta carta ha causado un cierto revuelo en algunas personas y me gustaría hacer un análisis acerca de esta carta y la realidad teológica que subyace. No va a ser una charla sencilla, amena, entretenida, sino que está pensada más para los sacerdotes, a los cuales esa carta les pueda causar una cierta conmoción, diciendo: se ha cambiado la doctrina, se ha cambiado lo que piensa la Iglesia. Espero que esta charla les deje con paz y serenidad ante la carta que ha salido sobre el tema. Este amigo, he dicho que pertenecía al Opus Dei. Yo no pertenezco al Opus Dei, les quiero muchísimo, como también quiero a Comunión y Liberación y a los neocatecumenales y a Schoenstatt y tantas cosas tan buenas que tiene la Iglesia. Pero le he dicho a él, las cosas que vienen de la Iglesia, tómalas con el espíritu de vuestro fundador, San José María Escrivá de Balaguer. ¿Cómo hubiera reaccionado San José María? ¿Qué os hubiera contestado antes de salir la carta, antes de leerla? Padre, va a salir una carta de la Congregación de la Doctrina de la Fe. ¿Con qué espíritu debemos tomarla, lo que se diga en esa carta? Yo, el primero, debo ser humilde. Al leer un documento de la congregación, debo tener humildad. Debo escuchar. Existe una tentación de juzgar. Voy a leer para juzgar. Yo soy el juez. Yo no tengo esa función en la Iglesia. Yo no tengo. Si algún día me la encargan, pues tendré que juzgar, pero como no me lo han encargado, ni juzgo ni debo juzgar. Debo escuchar con humildad. No escuchar para repetir, yo tengo razón, sino escuchar especialmente aquello que me choque para ver qué puedo aprender, qué debo matizar en lo que pienso. Por otra parte, le decía a este amigo, vamos a partir de un hecho. La Congregación para la Doctrina de la Fe no es infalible en todas y cada una de sus decisiones. El dogma de la infalibilidad papal ni siquiera es siempre que abra la boca el Papa, es cuando hable ex cátedra. Ahora bien, tanto cuando habla el Papa como cuando habla la Congregación para la Doctrina de la Fe, tienen mucha autoridad. Tienen mucha autoridad. Y después no olvidemos una cosa, millones y millones de bautizados oran por la Iglesia. Dios, por lo tanto, protege a la Iglesia. La Congregación para la Doctrina de la Fe
aunque no emite dogmas, pero son intérprete autorizado del dogma, de la moral, de la exégesis. Y el Espíritu Santo actúa. No puedo ir como juez. Si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Por lo tanto, lo primero de todo es la actitud. Si la actitud no es la correcta, me escandalizarán hasta cosas que diga Jesús en el Evangelio. Y San Pablo. Y todos los santos. La actitud debe ser correcta. Bueno, voy a analizar lo que dice la carta, insisto. Mi única misión aquí ahora es reflexionar, analizar el texto que nos ha dado el prefecto. Perdonad que no lo mencione, pero es que no me acuerdo del nombre del prefecto ni a quién iba dirigida la carta. Es una letra que le envía él al otro, pero no es porque tenga nada contra el prefecto. Los que me conocen saben que me puedo acordar de qué se dice en un pasaje de Crónicas o de el libro de Macabeos, pero después en la vida ordinaria los nombres es un problema superior a mis fuerzas. No me acuerdo de los nombres. Sé que el Papa se llama Francisco y me acuerdo del nombre del cardenal que está debajo de la Secretaría de Estado, pero no me acuerdo del nombre de ningún cardenal más, de ninguno de la Curia Romana. No, de ninguno. Bien, en la vida ordinaria tengo estas cosas. Ya los que me conocen saben que los nombres... Bien, pero afortunadamente de las cuestiones de la fe de la Iglesia y bíblicas, etcétera, sí que me voy acordando de las cosas. La frase esencial está al comienzo del documento. Yo diría que ese es el núcleo, eso es lo más importante de todo, eso es lo que verdaderamente es el núcleo de este documento. La pregunta es, ¿un transexual puede ser bautizado? Contestación, leo del original italiano. Un transexual, aunque fuese sometido a un tratamiento hormonal y a una intervención quirúrgica de reatribución de sexo, puede recibir el bautismo con las mismas condiciones que los otros fieles. Si no se dan situaciones en las cuales el riesgo de generar público escándalo o desorientamiento de los fieles. Bueno, estas dos últimas cosas abren la puerta a todo, también a negar. Dice, sí que se puede, pero después dice, a no ser de que haya un escándalo público o una desorientación de los fieles. Aquí realmente se abre la puerta a que cualquier pastor pueda decir no. ¿Por qué? Por las razones que da el documento. Pero debemos analizar la primera parte. Partamos del hecho, yo acojo el documento como hijo fiel de la Iglesia. ¿Se pueden bautizar? Sí, se pueden bautizar. Pero dice, con las mismas condiciones que los otros fieles. Yo solo leo lo que está aquí, con las mismas condiciones que los otros fieles. Es condición, y ahora vamos a entrar en materia matizando más, ¿es condición para alguien que va a ser bautizado aceptar la moral de la Iglesia? Sí, la fe que lleva a un cambio de costumbres, a un nuevo obrar, a un someterse en lo que hago a los mandamientos de Dios interpretados por la Santa Madre Iglesia. Claro, la frase esencial es esta. ¿Puede ser bautizado un transexual? Sí, con las mismas condiciones que los otros fieles. Alle medesime condizioni degli altri fedeli. ¿Es necesaria la conversión, la obediencia a los mandamientos de Dios? Sí.
no es opcional. La frase anterior, respecto a las condiciones, dice, aunque sometido a un trattamento hormonal, che si fosse anche sottoposto a un trattamento ormonale ed ad intervento chirurgico di reatribuzione di sexo. Aquí, si yo hubiera estado entre esos sabios, hubiera hecho una pequeña precisión. Hay un problema gramatical en esta frase. El problema es que fosse, conjuntivo imperfecto, aunque fuese sometido a un tratamiento hormonal. La frase es perfecta. Pero después dice, y a una intervención quirúrgica de reatribución de sexo. Allí ya no vale el mismo verbo. No vale. ¿Por qué? El tratamiento hormonal es algo extendido en el tiempo. Aunque fuese sometido. Pero la intervención quirúrgica es algo puntual. Con lo cual no vale el fosse. El fosse es un conjuntivo imperfecto. A diferencia de lo que significa tanto en las lenguas latinas, romances, como en el inglés, la forma verbal del perfecto. He sido sometido a esto. He sido sometido a esto. He sido sometido a una... Con lo cual, al ser algo puntual, no vale el fosse. Si fuese sometido a un tratamiento hormonal y, se puede decir, y hubiese sido sometido a un tratamiento quirúrgico. O si lo quiere decir en el futuro, o fuese o hubiese de ser sometido a un tratamiento. Es subjuntivo, bien de pasado o bien de futuro, pero no vale el fosse, que es imperfecto. Se puede bautizar a un transexual que ha tenido una intervención quirúrgica. Sí, por supuesto que sí. ¿Se puede bautizar a alguien que cortó su brazo para ofrecérselo a Baal? Pues sí, si después ha conocido el cristianismo, por supuesto que se le puede bautizar. ¿Se puede bautizar a alguien que se va a cortar el brazo para ofrecérselo a Moloch o a Baal? No, claro, no. Pero aquí no vale el fosse, porque es algo puntual, o ha pasado o va a pasar. Aquí hay, claro, no se dieron cuenta. Porque además, estrictamente hablando, al haber una conjunción, entonces, claro, se suman las dos circunstancias. Se puede bautizar a alguien que estuviese recibiendo el tratamiento hormonal y hubiera tenido una intervención quirúrgica. Tal como está hecha la frase, se suman. Otra cosa es que hubiera dicho que estuviese recibiendo un tratamiento hormonal y hubiese tenido una operación quirúrgica, una intervención quirúrgica. Hay algo que aclarar. En los documentos magisteriales, esto no es la primera vez que pasa. Muchas veces ha salido un documento y años después ha salido otro documento que aclara algunas cosas. Esto pasa en el derecho canónico, esto pasa en las encíclicas. Esa es la diferencia entre la palabra de Dios y el magisterio. La palabra de Dios se dice lo que Dios quiere, como Dios quiere. En un salmo o en un proverbio o en un texto poético, como Dios quiera. Se da el mensaje que Dios quiere. En el magisterio infalible, un dogma, un concilio universal, Dios, con su autoridad, nos asegura de que no van a enseñar el error en materia de fe, pero la expresión puede necesitar matices posteriores, puede tener que ser perfilado, puede ser clarificado. Incluso ha sucedido en el magisterio que, aunque algo materialmente fuera verdad, pero la fórmula empleada inducía a un cierto error. Pero eso vale incluso para los más grandes concilios. Hay cosas del Concilio de Trento que ciertamente, al hablar, por ejemplo, de la confesión, requiere matices, y los hubieran hecho los mismos que estaban allí redactando el texto. Así que
haría esta reflexión acerca de la forma verbal, pero bueno, no se hunde el mundo, esto ha pasado muchas veces y pasará. Además, todo el mundo que para aclararse lee este texto, bien, entienden, vale, pues ya ha tenido la intervención quirúrgica, pero ¿y si estuviese recibiendo un tratamiento hormonal, acción imperfecta, continúa, empezó y continúa, podría ser bautizado? El texto dice que sí. El texto dice que sí. Ahora bien, añade, alle medesime condizioni degli altri fedeli, con las mismas condiciones que los otros fieles. Claro, aquí esta línea debe ser leída según la tradición o según un cambio de paradigma. Les guste o no les guste, nos guste o no nos guste, vamos a seguir leyendo la carta y veremos que ha de ser leída según la tradición, según la moral de la Iglesia. Eso está en la carta. Lo escrito está. Lo escrito está. Porque si no, ya resuelto este asunto, la carta diría, pueden bautizarse y casarse. Pero la carta va a decir otra cosa. Yo me atengo a la letra. Con lo cual, sí, va a poder recibir el bautismo, pero hay que atenerse en ese juicio a la fe de la Iglesia. Aquí alguien podrá decir, la Iglesia tiene una doctrina sobre la sexualidad, ya ni siquiera sobre la transexualidad, sobre un concepto, una teoría, una fe acerca de la sexualidad en general, en la que se inscribe la transexualidad. ¿Puede un transexual no aceptar la moral de la Iglesia en materia sexual? Pues claro, si uno se va a bautizar y no aceptara los mandamientos de Dios tal como los ha enseñado la Madre Iglesia, están en su semilla, en su raíz, en los 10 mandamientos, o en las 2 expresiones bíblicas que aparecen en el texto de la Biblia, claro, no podría bautizarse. Uno no puede bautizarse si dice, pero yo seguiré robando, yo seguiré matando. Se puede otorgar el bautismo a alguien que dice, pero yo voy a seguir fornicando. No, con las mismas condiciones que el resto de fieles. Desde la doctrina de la Iglesia, voy a poner este escenario, porque este texto lo van a leer gente tradicional, gente con ideas progresistas, gente con ideas ultra tradicionales y gente con ideas ultra progresistas. Imaginemos que viene una persona que acepta todo de la Iglesia, ha tenido una conversión. Acepta absolutamente todo, sin ninguna reticencia. Una mujer que se está hormonando como hombre, viene con su barba, viene con vestidura, traje de hombre, y empieza un proceso catequético que dura 2 años, pongamos, y el párroco habla con el consejo pastoral y les dice, mirad, esta persona es buenísima, hace oración, está adorando el Santísimo Sacramento, cree en todos los sacramentos, cree en la autoridad papal, cree en todo. Pero la única cosa que está incrustada en su psicología y no
vamos a cambiar, es que él cree que es un hombre. ¿Podemos bautizarlo? Desde la perspectiva de esta carta, sí. Sí. Voy a poner otro, pero es una persona que dice, voy a vivir en castidad, yo acepto todo lo que dice la Iglesia. Voy a vivir en castidad. Voy a poner un ejemplo. Un hombre de 60 años tiene una conversión en Italia. Su padre fue comunista toda la vida, su abuelo comunista, fue educado en el comunismo, pero tiene una conversión. A los 60 años está entusiasmado con la Iglesia, ha pasado y le dice el párroco al consejo de pastoral, mirad, solo hay un punto que no hay manera, y es que él cree que el comunismo es lo mejor del mundo y que la sociedad debería ser comunista y que no quiere dejar de estar afiliado al Partido Comunista. ¿Le negamos el bautismo? Porque ya hemos llegado a ese punto en el que esto es superior a sus fuerzas. Pues hombre, yo diría sí. Tiene un bloqueo absoluto con esto. ¿Es esto una ruptura de la doctrina de la Iglesia? Recordemos lo que dice San Alfonso María de Ligorio en su manual para confesores, o el maravilloso, tradicional, a más no poder, Padre Royo Marín, cuando habla de la confesión. Él dice que cuando se está en el sacramento de la confesión, si el penitente con una ignorancia invencible, inculpable, perdón, no voy a decir ni siquiera ignorancia, con una mentalidad invencible, se mantiene en un punto, pues, y en todo lo demás realmente está arrepentido, por ejemplo, una herencia. Un hombre a punto de morir, dice el Padre Royo Marín, el confesor ve que se arrepiente de todo, que de verdad está dolido de todos sus pecados, pero dice, saco el tema de la herencia de la que él se apropió cuando murió su padre y le digo que tiene que dar la parte de las tierras de las que ilícitamente se apropió respecto a su hermano, y el confesor dice, no, razonablemente se va a negar. Pues el Padre Royo Marín, siguiendo la doctrina de San Alfonso María de Ligorio, dice, déjesele en la ignorancia inculpable. También pone otro ejemplo respecto a los medios anticonceptivos. Una persona ruda que tuviera una ignorancia invencible sobre ese tema y razonablemente no va a ceder si se le comenta, porque él está convencido de que se pueden usar. Si en todo lo demás estuviera arrepentido, dice él, no se haga pecado formal lo que es solo un pecado material. Son dos columnas de la moral, estos dos hombres. Para mí el Padre Royo Marín es tan grandioso, yo diría que más, que el mismo San Alfonso María de Ligorio. Lo que no hay duda alguna es de que son ejemplos de visión tradicional de la moral de la Iglesia, y en el sacramento de la confesión añaden estas salvedades desde hace siglos. ¿Por qué no se puede aplicar a esto otro? Con lo cual, lo que dice la carta, leído desde la tradición de la Iglesia, es la verdad, es correcto, es así, y nos clarifica y nos simplifica a los sacerdotes casos que se puedan plantear. Porque hasta que apareció la carta, muchos podían sentir que no había otra opción que negar el bautismo. Mientras que desde la carta, leída desde los santos padres, el Concilio de Trento y todo, se puede bautizar a alguien. He puesto esos ejemplos y son bien razonables. Esta persona va a ser casta, pero
esto ya desde niño el psicólogo se lo metió en la cabeza, no hay forma de sacárselo. Pues ya está, no hagamos problema de este tema. No hagamos problema de este tema. No lo digo yo, lo dice la carta de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que se puede bautizar. Por supuesto que otros entenderán, entonces, ancha es Castilla, ya se puede hacer lo que se quiera, ya es todo perfectamente lícito. Hay que leer toda la carta. Y la carta muestra que la tradición de la Iglesia sigue vigente. Ahora lo vamos a ver. Añade después de ese párrafo, en el caso de los niños o adolescentes con problemáticas de naturaleza transexual, si están bien preparados y dispuestos, pueden estos recibir el bautismo. Aquí la palabra adecuada es, la palabra que nos da la interpretación es bien preparados y dispuestos. Dispuestos. Si la disposición no es acorde a lo que la Iglesia viene pidiendo desde hace 20 siglos, es decir, una conversión, una aceptación del Evangelio con las exigencias que conlleva. El Evangelio es un mensaje de cruz, de sacrificio, de tener las pasiones encadenadas a lo que es recto, a lo que es lícito. Si no existe esa disposición que vale para lo sexual y para lo financiero y para alguien que tuviera en el siglo XVII esclavos, no se puede bautizar. Oiga, yo tengo esclavos, ¿puedo seguir teniéndolos? Pues el sacerdote le tiene que decir, mire, la esclavitud es una aberración. Usted, si le resulta absolutamente imposible para su cabeza liberarlos, bueno, vaya mejorando sus condiciones de vida. Por supuesto, se acabó el tratarlos como una mercancía y el castigarlos como si fueran mano de obra esclava, y vaya diciéndoles poco a poco que si alguno quiere marcharse, se puede marchar, que se lo va a permitir, que son hombres libres en definitiva. ¿Pero yo puedo mantener verdaderamente el régimen de esclavitud y bautizarme? No. O los libera a todos, o si de verdad hay razones poderosísimas, familiares, lo van a inhabilitar mentalmente, lo que sea, tiene que ir cambiando la situación de esas personas para que vivan como hombres libres. No puede tener esclavos usted. Hay una moral objetiva. Pues no me someto, pues no puede bautizarse. No puede bautizarse. Es como un hombre que pegara a su mujer. Pues le voy a seguir pegando cada vez que quiera. No, pues no puede bautizarse. Yo pienso de otra manera. Pues bautizarse conlleva adecuar su vida a esa fe. Entonces aquí la palabra clave es bien dispuestos, bien preparados y dispuestos. No se les puede decir en materia sexual, ancha es Castilla, haced lo que queráis, porque a las personas que dice aquí no tienen problemática de naturaleza transexual, tampoco se les dice a los héteros eso mismo. Todos están sometidos a la misma norma que Dios dispuso respecto al sexo cuando creó el género humano. No se puede uno bautizar si no acepta la moral de la Iglesia. Dice después la carta. En el caso del bautismo, la Iglesia enseña que cuando el sacramento viene recibido
sin el arrepentimiento por los pecados graves, el sujeto no recibe la gracia santificante. El caso del bautismo, la Iglesia enseña que cuando el sacramento viene recibido sin el arrepentimiento por los pecados graves, el arrepentimiento es necesario. Si no, no va a recibir la gracia. Este párroco piensa de otra manera, bueno, pero si no hay arrepentimiento no va a recibir la gracia. El bautismo es una conversión. El bautismo no es el inicio de una conversión. Es el final de un proceso de conversión. El hombre que era fornicario en la antigua Roma, que maltrataba a los esclavos, que una vez al mes se emborrachaba en una cena que acababa tardísimo y que ofrecía algunos sacrificios a los dioses familiares, tendrá todo el tiempo del catecumenado para conformar su vida a aquello en lo que cree. Cuando ya haya conformado su vida, se bautiza. Esa ha sido la costumbre, esa ha sido la praxis, ese es el sentido del catecumenado. Se bautizaba en Hechos de los Apóstoles enseguida a los que escuchaban a los apóstoles porque ya vivían en la ley de Dios. Ya estaban sometidos al 100%, incluso a lo que decían los fariseos. Solo les quedaba creer en el Mesías, creer en Jesús, creer en la Trinidad. Entonces sí, se les podía bautizar al momento, como ocurre en Hechos de los Apóstoles. Ya solo les quedaba completar la fe judaica con la fe en el Mesías, en el Evangelio. Pero era distinto cuando después los misioneros fueron a Germania o a Persia. Claro está, era distinto. De ahí el catecumenado, que consta tan claramente en los textos patrísticos. Sin arrepentimiento por los pecados graves, el sujeto no recibe la gracia santificante. La carta ha sido muy criticada, pero dice lo que dice. La carta dice lo que dice. La carta no es, a partir de ahora ya, que cada uno haga lo que quiera, que Dios es amor, y en el fondo da lo mismo 8 que 80, y podemos reunirnos alrededor de la fogata en el campamento con las guitarras, y eso es lo que importa. No, no dice eso la carta. Continuemos con la carta. Santo Tomás de Aquino enseñaba, en verdad, de hecho, infati, que cuando el impedimento a la gracia desaparece en alguno que ha recibido el bautismo sin las justas disposiciones, el carácter mismo es una causa inmediata que dispone a acoger la gracia. Fijaos, la carta cita a Santo Tomás que enseña que puede haber un impedimento a la gracia. O sea, aquí la cuestión es, ¿bautismo sí o bautismo no? Ya, pero sin las condiciones adecuadas, este misterio sagrado puede encontrar un impedimento a la gracia, lo dice la carta. No someterse a la ley de Dios es un impedimento a la gracia. Por supuesto que lo es, por supuesto que lo es. A la carta me remito, por lo tanto. Dice la carta, así podemos comprender por qué el Papa Francisco ha querido subrayar que el bautismo es la puerta que permite a Cristo Señor de establecerse en nuestra persona y a nosotros nos permite sumergirnos en su misterio. Perfecto. Es decir, lo reconozco como Señor. Ya no es una cuestión de creo este artículo del credo, creo en este otro artículo. Sí, pero lo reconozco como Señor.
Es como el señor de una casa. Manda. Esta es la diferencia entre un maestro y un señor. El señor manda. Yo, si soy su siervo, obedezco. Somos siervos del Señor. Así podemos comprender por qué el Papa Francisco ha querido subrayar que el bautismo, abro comillas, es la puerta que permite a Cristo Señor que se establezca en nuestra persona. Si no lo reconozco como Señor, no se va a establecer en mi persona. Va a ser un acto social. ¿Puede ser el bautismo un rito hueco? Sí. Se imprimirá el carácter, eso sí. Pero sin la gracia santificante, sin mi voluntad, puede estar más o menos receptiva a la gracia. Hay grados. De manera que incluso sin las condiciones adecuadas puede venir una cierta gracia. Puede haber una cerrazón total a la gracia, la persona que recibe el bautismo solo porque lo ve a su jefe, porque sabe que su jefe es católico y entonces, pero él no cree y se ha reído de esas cosas en privado. O puede haber impedimentos, obstáculos, pero bueno, algo recibirá en el rito. Si la voluntad plenamente se somete, la gracia no tiene ningún impedimento. Y el bautismo va a producir un efecto transformativo. A esto se refiere el Papa cuando en esa cita de la carta dice: es la puerta que permite a Cristo Señor de establecerse en nuestra persona y a nosotros sumergirnos en su misterio. Nos sumergimos en un misterio. Es un misterio integral, no un menú que yo escojo. Es una inmersión, es una rendición ante la voluntad de Dios. Lo que tú quieras, Señor. Bandera blanca, entra en mis murallas y vivifícame. Claro, realmente toda persona, transexual o no, puede ser un mafioso el que va a bautizar a su hijo, ¿realmente tiene esto en la mente? Si hay un mafioso que va a bautizar a su hijo, ¿qué le va a transmitir a su hijo? ¿Qué le va a transmitir a su hijo? Algo le transmitirá. Algo. Pero solo el cristiano inmerso en este misterio vivificante que cambia la vida totalmente, podrá transmitir eso al bebé pequeño que ha llevado a la iglesia a bautizar. Continúa la carta. Esto implica concretamente que las puertas de los sacramentos no se deberían cerrar por cualquier razón. Totalmente cierto, totalmente cierto. Es un misterio muy grandioso. Por cualquier razón, no. Todo lo que hemos dicho antes significa que hay razones por las cuales no se va a recibir la gracia santificante. Hay razones por las cuales existe un obstáculo, un impedimento, una barrera por la cual no va a penetrar el Espíritu Santo que se transmite a través de esa agua material. Agua material bendecida y derramada en un rito, rodeada de muchos ritos de petición, de alabanza, de también querer pedir perdón, etc. Yo me impongo a todo, yo, o me someto. Sigamos con la carta.
Esto vale sobre todo cuando se trata de aquel sacramento que es la puerta del bautismo. La Iglesia no es una aduana, es la casa paterna donde hay puesto para para cada uno, ciascuno, posto per ciascuno, con la sua vita faticosa. Hay puesto para cada uno con su vida faticosa, llena de fatiga, llena de fatigas. ¿Es esto verdad? Sí, totalmente cierto. Muchos años antes de que el Papa Francisco fuera Papa, yo ya decía que la Iglesia es como un hospital. Ojalá fuera un club de santos, pero la Iglesia es como un hospital. Con lo cual, esto es perfecto, es así. Reflexiones. Cuando dicen, bueno, la Iglesia, una casa paterna, y se escandalizan. Vamos a ver, ¿tú te imaginas Jesús hablando en una plaza y que están ahí todos los judíos sentados para recibir una larga enseñanza y que Jesús pasara la vista y dijera, tú, fuera, tú no me puedes escuchar, no eres digno? Y estamos hablando de una plaza. En la Iglesia, que debe ser amor, que debe ser acogida, que debe ser con más razón, esta imagen de la Iglesia es una casa paterna. Sí, algunos tienen una idea de la Iglesia como un club de santos y perfectos. Es curioso que esos que tanto critican al Papa y al Vaticano y tal, siempre añaden, son pecadores, y yo soy el primero que soy pecador. Bueno, cuando dicen esa frase, conozco la vida de algunos. La conozco, porque el mundo de los blogs, de los comentaristas es pequeño. Prefiero no hablar. ¿Cómo tú te atreves a hacer de juez en la Iglesia cuando tendrías que meter la cabeza arrepentido y humillado, diciendo no soy digno de hablar de cosas sagradas, de la fe, tú estás haciendo aquí de juez de todos y juzgando a todos, tú, precisamente tú? En fin. No, la Iglesia no es una aduana, no es lo que algunos creen que es. Dice, esto vale sobre todo cuando se trata de aquel sacramento que es la puerta, el bautismo. De todas maneras, sí que aquí hay una reflexión adicional que no niega esto. La Iglesia no es una aduana, pero sí que hay puertas, las puertas de la Iglesia. Sí que hay puertas. El concepto de puerta es que se puede abrir o cerrar. Es diferente del concepto de un arco. Un arco es un arco. Pero una puerta, el concepto es lo que se puede abrir y cerrar. No se habla de los arcos de la Iglesia, sino de las puertas. Todo cabe dentro de la Iglesia. Bueno, la Iglesia a lo largo de la historia ha dado una interpretación recta, correcta. Pensemos en nazis de las SS que quisieran estar en la Iglesia en igualdad de condiciones y bien, yo soy SS, pero yo aquí tengo mi puesto como cualquiera. Si usted puede entrar a la Iglesia a escuchar, pero no lo reconocemos como miembro de la comunidad, en usted no ha habido una conversión que le lleve a cambiar de vida. Sí, es un hospital, pero incluso en un hospital se puede expulsar a un enfermo. Hay casos en que le dicen, muy bien, pues en esta situación coja usted su bolsa y márchese. ¿Por qué? Usted no tiene ningún interés en sanarse y está dañando, perjudicando a los demás, les está quitando los goteros, les está quitando las medicinas, está moviendo las cosas.
No, así no se puede estar dentro de un hospital. Hay casos en que se le dice, no, así no puede estar usted dentro de la iglesia. Recordemos además las palabras de Jesús: los pecados que perdonareis les serán perdonados y los que les retuviereis les serán retenidos. No dice solo perdonad. No dice los pecados que perdonareis les serán perdonados y no se os ocurra retener pecados. Lo que atareis en la iglesia será atado en el cielo, lo que desatareis. Hay cosas que se atan y hay cosas que se desatan. O las llaves que le entrega Pedro. La llave puede cerrar. Esto tiene un sentido respecto a la fe, respecto a las cuestiones disciplinares, pero que a veces se concreta en las personas. Llega un momento en que a Lutero hay que decirle, su fe, no decimos que usted no tenga fe, pero no es la de la iglesia. No puede seguir enseñando en la iglesia. Podríamos poner más ejemplos. Entonces, es verdad que el bautismo es el sacramento que permite recibir otros sacramentos. Pero se llega al bautismo y se mantendrá uno como bautizado bajo la ley de Dios, bajo la aceptación de la ley de Dios. No en abierta rebeldía contra la ley de Dios. San Pablo a esa persona le diría, salga de nuestra comunidad. Ya hemos tenido suficiente paciencia. Usted puede escuchar la predicación en la plaza, pero hay personas que dirían, no puede estar en esta asamblea, porque usted está haciendo daño, está interrumpiendo, está negando lo que yo estoy diciendo. Todo tiene un límite. Esto es como en las reuniones parroquiales. ¿Cuánto siempre me ha gustado que haya diálogo entre todos, que todos... Pero hay casos en que hay que hablar con la persona después a solas de la reunión y decir, mire, como dicen los jóvenes, es usted una malrollista. O sea, está reventando la reunión. Usted no está aportando, está destruyendo la reunión. Lo digo porque el concepto de puerta, vamos a ver, la Jerusalén celeste, Apocalipsis 22:15, había puesto este versículo. Dice el Señor, fuera los perros y los brujos y los pornoi, era toda inmoralidad sexual, y los asesinos y los idólatras y cualquiera que ama y practica la falsedad. Y eso lo dice fuera de la Jerusalén celeste. ¿Todos pueden estar aquí? No, lo dice Dios, fuera. Pero es que expresamente dice los inmorales sexualmente. La palabra pornoi es amplia, es muy amplia. Por eso a veces la vemos traducida de muchas maneras, a veces como fornicario. Viene de porné, femenino, que es prostituta, pero la palabra pornoi, aunque puede significar prostituto, sin embargo, en este texto y otros, claramente tiene un sentido general. ¿Por qué? Porque si vemos todo el versículo, se está hablando de los perros, es decir, los que no son hijos de Dios. El perro, sale en el Evangelio, tenía un significado concreto en el mundo judío, que no eran los hijos de Abraham. Amplio. Los brujos, amplio. Los asesinos, amplio. Los idólatras, amplio. Va a decir pornoi en un sentido tan específico. Lo lógico es que hable de la impureza sexual. Es decir, la impureza sexual es una de las razones por las que se expulsa, no se deja entrar en la Jerusalén celeste. Nos lo tenemos que tomar muy en serio. ¿Cuál es la doctrina bíblica? ¿Cómo la entendieron los primeros cristianos, los padres de la Iglesia?
Finalmente, el magisterio bajo la acción del Espíritu Santo. Apocalipsis 21:8. Pero los que actuaron cobardemente, los que no tienen fe, los impuros, los asesinos, otra vez los pornoi, los sexualmente impuros, los brujos, los idólatras y todos los mentirosos, su lugar estará en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. De nuevo vemos que la fe conlleva una transformación, un cambio de vida, un seguir a Jesús en un camino. De hecho, se llamaba a la fe a veces el camino, los del camino, en Hechos de los Apóstoles. No solo creo y ya está. Yo solo creo y sigo con mi vida. Pues eso a lo mejor es factible en otra religión, en el cristianismo no. Por lo tanto, cuando se habla del bautismo como puerta, hay que entenderlo según todos los santos padres que hablan del bautismo. El bautismo es el final de un catecumenado en el que uno ya se ha adecuado a la ley de Dios. ¿Es puerta? Sí, de los demás sacramentos, es puerta. Pero no es, yo sigo haciendo lo que quiera, voy a entrar por la puerta a ver si voy cambiando. Continúa la carta. Por tanto, aunque permanezcan dudas acerca de la situación moral objetiva de una persona o sobre las disposiciones subjetivas en frente a la gracia, nei confronti della grazia, no se debe nunca olvidar que este aspecto de la fidelidad, del amor incondicionado de Dios, capaz de generar, incluso con el pecador, una alianza irrevocable, siempre abierta a un desarrollo que va a ser imprevisible. Fijamos lo que dice este texto. Habla de la objetividad, situación moral objetiva. Aunque haya dudas respecto a la situación moral objetiva, luego la hay. No es que yo tengo otra opinión, bueno, pero hay una situación moral objetiva para los cristianos. O sobre las disposiciones subjetivas nei confronti de la gracia, ante la gracia, es decir, después se va a decir, bueno, pero puede ser imprevisible la evolución. Sí, pero reconocemos que hay una moral objetiva. Reconocemos que la situación subjetiva puede suponer una barrera para la gracia. Esto es tan distinto de decir, mire, yo soy así, usted me bautiza y punto. No. Oiga, usted bautíceme. El Papa ya ha dicho que me tiene que bautizar. No. Yo soy el pastor. Y hasta el más pequeño párroco en un pueblecito de Castilla es el guardián de la fe en ese rebaño. Y los misterios sagrados, expresamente Jesucristo nos enseñó mientras estuvo en la tierra, que no pueden ser dados a todos. Expresamente. Porque dijo, pisarán las perlas y se revolverán contra vosotros. Aquellos que dicen, anchas Castilla, voy aquí ya a no decir no porque yo soy muy bueno y muy piadoso, muy misericordioso, al final, dice Jesús, los cerdos se revolverán contra el que les arrojó las perlas. Por si fuera poco, este texto en que dice, bueno, está esto, objetividad, situaciones subjetivas y la gracia, pero bueno, puede evolucionar de un modo que no lo sabemos. Sí, pero se habla capaz de generar incluso con el pecado una alianza irrevocable. La alianza. No es yo cojo el menú y escojo lo que quiero. No. Hay una alianza.
Estas son las condiciones de la alianza de Dios. La alianza entre un pueblo y Dios. Alianza en la que me inscribo. No vuelvo a redactar yo la alianza. No vuelvo a discutir. No hay nada que negociar con Dios. La alianza ya está hecha. La alianza antigua, si querías ser judío, esta es la alianza y tienes que comer esto, no puedes mezclar estos materiales en tu vestidura, tienes que descansar así. Y hay una nueva alianza. Existen estas normas. Ya no van a ser tantos los 613 preceptos de los fariseos, pero ahí están las normas. Usted se inscribe en la alianza, no vuelve a redactar. Usted no va a negociar nada con Dios. Es Dios el que dice, esta es mi alianza. Y es verdad que el texto dice, bueno, objetividad, subjetividad, pero bueno, Dios, la persona puede evolucionar como sea, sí, pero se reconoce que hay una alianza. La Congregación para la Doctrina de la Fe aquí dice que hay una alianza. Sí, la evolución será imprevisible, pero hay una alianza. Esto vale incluso cuando en el penitente no aparece de modo plenamente manifiesto un propósito de enmienda, porque a menudo la previsibilidad de una nueva caída no prejudica, no me sale ahora el verbo español, no prejuzga la autenticidad del propósito. Por supuesto, esto vale para la confesión. Por supuesto, no se está diciendo, si usted no es casto para siempre, sea heterosexual o homosexual, no puede ser bautizado. No. Lo dice la carta. La previsibilidad de una nueva caída no prejuzga la autenticidad del propósito. Se puede bautizar a alguien cuando han venido gente joven a confesarse conmigo. Yo les digo, mira, lo único que se te pide es propósito de enmienda. Tienes 18 años, tienes 20 años, mira, si vuelves a caer, vuelve aquí. Un Ave María de penitencia. Lo único que se te pide es propósito de enmienda. Esto es totalmente cierto. Esta carta ha sido presentada como un monumento a la traición contra la moral. Y no es verdad eso. Aquí está todo. No prejuzga la autenticidad del propósito. Luego debe haber un propósito de querer vivir en la ley de Dios. Si tuviéramos que bautizar solo a los que ya sabemos que van a ser castos para siempre, ¿quién se bautizaría? Si tuviéramos que dar la absolución como si aquella fuera la última de toda la vida, ¿quién se podría recibir la absolución en la confesión? No. Aquí volvemos a la mentalidad de hospital, de seguir a Cristo aunque sea cojeando, pero seguirle. No decir, como cojeo me voy a ir por cualquier lado, a la derecha, a la izquierda, voy a darme una excursión hacia allá. No, vamos hacia allí. Vamos hacia allí. Se puede bautizar a alguien que previsiblemente sabemos que va a volver a caer, y además se bautiza a los 20 años, y va a caer incluso bastante. Pues mientras hay esa voluntad firme, no serán lo mismo las pasiones ahora que a los 40 años que a los 60. En algunas personas sí, pero son las menos. Sigamos con la carta. En todo caso, la Iglesia deberá siempre reclamar que se deba beber plenamente todas las implicaciones del bautismo recibido. Para aquellos que acusen al prefecto de ser un monstruo moral, un traidor a Juan Pablo II, tal, en todo caso, dice el prefecto, la Iglesia deberá siempre reclamar que se viva plenamente todas las implicaciones del bautismo recibido. Esto es contradictorio cuando yo le he dicho a alguna persona, tú ven las veces que haga falta
a recibir el perdón de Dios mientras de verdad tengas propósito de enmienda. Va a venir un joven de 25 años a arrodillarse, a pedir perdón a Dios, a recibir este misterio del perdón. Si no hay verdadero propósito de enmienda, sea heterosexual u homosexual. No, evidentemente no. Se ahorraría el viaje, se ahorraría arrodillarse, pasar un rato de vergüenza. Evidentemente no. Yo creo en Valtorta, yo creo mucho en Valtorta. Y hay una frase que Jesús le dice a Judas Iscariote cuando va una noche a pedirle perdón. Dice esta mujer, el que quiera leerlo como una novela que lo lea, que Jesús se alegró tanto de que le pidiera perdón de sus pecados. Y le dijo: Judas, ven a verme las veces que lo necesites. Ven a verme todas las veces que lo necesites. Y añade: antes te cansarás tú de venir a mí que yo de perdonarte. Me pareció una frase impresionante. Si Valtorta no es una revelación, esa frase es como si lo hubiera dicho Jesús. Antes te cansarás tú de venir a verme, de venir a mí, que yo de perdonarte. Y después hay otra frase que no sé si se la dice María Magdalena a una pecadora que estaba hundida, dice: Jesús perdona. Rotunda esa frase. Jesús perdona. Es así, bajo este espíritu, como hay que leer esta carta. Si la leemos con un espíritu inquisitorial, podemos tropezar en cada coma, en cada punto. Alguien me dirá: voy a hacer de abogado del diablo. Ya, pero no era esta la intención de los que la redactaron. Bueno, yo digo como en el Evangelio: lo escrito está. Y también cuando creo que San Juan habla el sumo sacerdote en el juicio de Jesús ante Pilato, dice: más vale que muera un hombre que no que perezca todo el pueblo. Él lo decía en el sentido: este quiere hacerse rey, no nos vais a matar a todos, matadlo a él mejor. Pero cuáles fueron sus intenciones, dice San Juan: esto lo dijo porque era el sumo sacerdote. Es decir, aunque él lo dijera con una intención, Dios habló a través de él. Hay millones de personas rezando por la Congregación para la Doctrina de la Fe y por el prefecto, aunque no lo hagan directamente. Oran por la Iglesia, oran por el Papa, pero esta es una autoridad delegada. Dios va a proteger. Dios va a proteger. Padre Fortea, pero no era esta la intención. Yo lo que tengo es la carta. Yo no me he sumergido en la mente y el corazón de cada uno de los que en el equipo redactaron esta carta. Hemos acabado ya la primera gran cuestión, donde estaba el núcleo de todo. Ya después hay unas cuantas preguntas que a nivel de los inquisidores de la fe, esos laicos que con 4 ideas se ponen a juzgar todo, a los pastores e incluso a los grandes expertos de la congregación, esto ya no plantea ningún problema, porque ya son cuestiones disciplinarias acerca de si pueden ser testigos de una boda, de si pueden ser padrinos, son cuestiones disciplinares. Aquí ya no hay ningún problema para la fe de la Iglesia. ¿Un transexual puede ser padrino o madrina del bautismo? Siguiente cuestión. ¿Un transexual puede, bueno, si viéramos los que son ahora mismo padrinos, yo lo que siempre he aconsejado, siguiendo lo que nos dijo un obispo de esta diócesis hace mucho, es bueno decir: mira, es una costumbre social ya tan arraigada el que se debe a alguien el ser padrino, que mira, no pongamos problemas, pero que haya uno que sí que pueda ejercer bien de padrino. Los otros son padrinos honorarios, pero que haya uno que sí. Y me parece una postura que nos evita a los párrocos 1000 problemas
y se logra al final lo que quiere la Iglesia, siendo padrino. Eso que nos dijo ese obispo cuando estuvo aquí, no fue el anterior, sino el anterior del anterior, pues nos pareció a todos muy razonable y nos evitó 1000 problemas. Si no siempre todo era una lucha en el despacho parroquial, si hubiéramos querido hacer las cosas como se hacían en el siglo II, que los padrinos fueran lo que era un padrino en el siglo II del cristianismo. Lo mismo que esas palabras de ese obispo nos parecieron razonables y nos evitaron 1000 problemas y lográbamos lo mismo, esta carta sin romper la tradición, nos da una posibilidad de maniobra que en manos de un sacerdote fiel, bueno, espiritual, incluso un santo, clarifica muchas situaciones que se pueden dar. Clarifica muchas situaciones. Por supuesto que el que no esté inserto en esa tradición bimilenaria, en esa obediencia a la Iglesia como un coro, usará la carta para lo que quiera. Pero ojo, con esa mentalidad, ya hacía lo que quería antes de la carta. Ya hacía lo que quería. La carta ya no supone ningún cambio en la práctica. Bueno, ¿un transexual puede ser testimonio de un matrimonio? Por supuesto, por supuesto. Y en un juicio puede ser testigo de lo que pasó, puede ser testigo de que se produjo ese matrimonio, y en un juicio él es testigo. Cuarta cuestión, ¿2 personas homoafectivas pueden figurar como padres de un niño que debe ser bautizado o que fue adoptado o obtenido con otros métodos como el alquiler del útero? Dice aquí. Dice, contestación, porque solo la frase que nos interesa, porque el bautismo sea bautizado si existe la fundada esperanza de que será educado en la religión católica. Lo de siempre. En esto no hay ningún cambio. Si viene un hombre de la mafia y me dice, yo quiero bautizar a mi hijo, y para él es algo esencial que sea bautizado, le diré, bueno, no hay problema. Si designamos a una persona de común acuerdo, usted y yo, que le eduque en la fe. Si el mafioso dice, vale, puede ser bautizado. Quinta cuestión, ¿una persona homoafectiva y que convive puede ser padrino de un bautizado? Aquí añade después, en esta pregunta, diverso es el caso en el cual la convivencia de 2 personas homoafectivas consiste no en una simple cohabitación, sino más bien en una estable y declarada relación more usurio, bien conocida de la comunidad. Es decir, vuelve a reafirmarse la doctrina de siempre. Esta carta, que tanto escándalo ha producido en tantas personas, si la leemos con sencillez, con la objetividad de lo que está escrito, pues se inscribe en la tradición de la Iglesia. Alguien me dirá, pero las intenciones, yo las intenciones no las conozco, solo conozco la carta. Había una cuestión más, ¿una persona homoafectiva que convive puede ser testimonio de un matrimonio? Pues sí, efectivamente, puede ser testigo de un matrimonio. Bien, no dedica tampoco mucho tiempo la carta a hacer disquisiciones sobre una cuestión que tan rápidamente se resuelve. Conclusión. Ya muchos dijeron con Amoris Laetitia, este es el final, esto se ha hundido todo, esto es...
Pero yo decía, pero bueno, Amoris Laetitia dice lo que dice. Dice lo que dice. Ya, pero las intenciones, bueno, vale, pero lo escrito es lo que está escrito. Aquí lo mismo. Aquí lo mismo. ¿Puede uno atenerse completamente a esta carta? Por supuestísimo que sí. ¿Que la leerán de otra manera otros? Ya, pero si uno ya rompe con el coro, que resuena en la humanidad desde hace 2000 años, el coro de los obispos, abades, monjes, laicos que han escrito sobre la fe y la moral de la Iglesia íntimamente unidas, si uno rompe con la patrística, con los doctores de la Iglesia, también es verdad que ya hace lo que quiera antes de esta carta. Pero para los que somos fieles, esta carta nos da un margen de maniobra y podemos decir por qué sí en los casos que veamos que hay que decir que sí y por qué hay que decir no en los casos que hay que decir no, sean heterosexuales o homosexuales, sea lo que sea, no solo el sexto mandamiento. Así que me sentiré muy feliz si estas palabras mías tranquilizan a la gente, los alejan de blogs malos, de cosas que no llevan a Dios, sino solo a la soberbia del que habla, o a veces a escuchar la ignorancia del que habla, tantas veces la mala voluntad. Tenemos que tener confianza en que Jesús dijo que yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Dios no va a dejar que la Congregación para la Doctrina de la Fe enseñe el error. No va a dejar que eso ocurra. Tranquilos, tranquilos. Tenemos fe en Dios, en un Dios vivo, en un Dios presente, no en una iglesia que ha sido dejada por su cuenta sobre la tierra y que después ya llegaremos al cielo y veremos. El Espíritu Santo está en la iglesia y Él obra, Él obra. Tranquilos, si hace falta que alguien se muera de un infarto, se morirá, pero el Papa, su autoridad delegada sobre la fe, la autoridad sagrada, es algo muy serio para que Dios se desentienda. Como Dios no se ha desentendido, ni siquiera en la Roma de los Borgias, ni siquiera en el siglo de hierro, siglo X, bueno, se llama de hierro, pero tampoco es que realmente sea mucho peor que el XI. Tenemos que tener esa serenidad que tienen las almas sencillas. Las viejecitas que rezan el rosario en la iglesia en paz y ven lo bueno de su párroco, lo bueno de su obispo, rezan por el Papa con sencillez de corazón. Eso es lo que tenemos que lograr. Y cada vez que aparezca un documento y haya gente que diga, esto es el fin de la iglesia, fíjate, hablemos con un sacerdote que sepa y él nos tranquilizará, siempre nos tranquilizará. Porque la Congregación para la Doctrina de la Fe está llena de autoridad. Es un faro. Por lo tanto, Jesús, que está en el sagrario, allí, bien cerquita de los despachos, claro que se cumple. Yo estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos. Nada más. Ojalá que mis palabras hayan tranquilizado y nada más. Hasta pronto.